El mundo del trabajo está cambiando como consecuencia de la revolución digital. Estamos experimentando cambios muy rápidos en muy poco tiempo y que nos obligan, en cierta manera, a adaptarnos a lo que está pasando en el mundo del trabajo. Se está creando empleo, se está destruyendo empleo, probablemente, pero lo que está pasando sobre todo con los puestos de trabajo es que se están transformando. Las ocupaciones con un mayor contenido de tareas rutinarias son más fáciles de sustituir por parte de robots, por parte de algoritmos, por parte de todas las posibilidades que tiene lo digital, la automatización, las plataformas digitales del trabajo, y eso nos plantea un reto en términos de definición de las nuevas ocupaciones, el contenido de las prácticas activas de empleo. Nos plantea un reto, pero también una oportunidad, porque nos supone una forma de centrar las ocupaciones en aquello que tiene un mayor contenido humano, en creatividad, en atención personal, en aquello que nos acerca a las personas. En España, tener un empleo no garantiza salir de la pobreza. Desde las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional desde 2019, la pobreza laboral ya no es una cuestión de bajos salarios, es una cuestión de baja intensidad laboral. ¿Y esto qué quiere decir? Que las personas trabajadoras no consiguen salir de la pobreza porque no trabajan el tiempo suficiente para recibir los suficientes ingresos. ¿Por qué? Debido a que todavía existen contratos temporales, es decir, entradas y salidas del empleo a lo largo del año, o debido a contratos parciales, es decir, pueden trabajar todo el año pero durante pocas horas en el empleo. En concreto, la parcialidad, pese a lo que se cree, es involuntaria. No la utilizan las mujeres para cuidar de los menores, como la sociedad suele pensar, sino que son contratos que tienen las mujeres, principalmente porque no pueden trabajar a jornada completa. En este sentido, muchas veces cuando hablamos de pobreza laboral es muy parecido a hablar de pobreza infantil. Por lo tanto, es un fenómeno que tenemos que tener en consideración para poder encontrar los motivos y así poder resolverlo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Ahora tenemos la siguiente ponencia. Me acompañan Begoña y Lucía, ya casi amigas de tantas conversaciones que hemos tenido. Y bueno, lo que queríamos con esta ponencia, después de la primera, del enfoque de derechos, es precisamente ver esas causas dentro del ecosistema del mercado laboral, que es donde nosotros y nosotras nos movemos, para que la gente pueda acceder y ejercer un derecho fundamental como es el derecho al trabajo, conocer cuáles son esas causas estructurales, qué es lo que pasa, qué consecuencias tienen en las personas. ¿Por qué? Pues porque sabemos, como nos venían contando ayer y como no somos ajenos a lo que nos pasa en la sociedad, vemos que hay multitud de desafíos que no tienen nada que ver el mercado laboral de hace 25 años con el de hoy. Todo lo que nos hemos encontrado y lo que nos estamos encontrando en los últimos años son desafíos que tenemos que ser capaces de entender, de comprender, precisamente para actuar sobre esas causas que producen el que la gente no pueda acceder y ejercer el derecho que tienen, como es el derecho a un trabajo digno, decente, que le permita vivir. Lo que hoy queremos es, a través de Begoña y de Lucía, que ahora os la presento, es... Más abajo no se cae. Ya está, no pasa nada. Es ver cuáles son esas transformaciones que se están dando en el mercado de trabajo, qué es lo que está pasando, cuál es el impacto que tiene, qué impacto va a tener todo el tema del envejecimiento de la población, que en el caso de Europa es altísima y de España también. Cómo está afectando en ese ejercicio del acceso a un derecho la precariedad y las brechas que hay en el mercado de trabajo, esas brechas territoriales, y también cómo es el concepto de inclusión laboral en este momento y en este contexto de mercado laboral y de desigualdades que hay. Para eso lo que queremos es que desde una mirada experta, que son ellas dos, que nos cuenten cuáles son esas tendencias del mercado laboral, que para eso tenemos a Begoña Cuoto Iglesias, que ya nos acompañó también en un espacio hace muchos años y nos abrió la mirada.
Ella es catedrática de Economía Aplicada por la Universidad de Oviedo, investigadora que se centra principalmente en investigar sobre economía laboral, experta en evaluación de políticas activas de empleo, ha dirigido tesis y ha participado en más de 15 proyectos de investigación nacional e internacional. Su trayectoria es reconocida con el 10º premio de investigación del CES de Asturias. Bueno, que es una pasada. Entonces, no os merecíais menos en este foro. Y nos acompaña también Lucía Gorjón, que forma parte del equipo de investigación de la Fundación ISEAC del País Vasco, pero trabaja a nivel nacional. Ella es economista también y doctora en evaluación. Como le decía, esto yo lo tengo que decir porque queda fenomenal. Es de las 25 mujeres jóvenes más influyentes llamadas a revolucionar la tecnología y la sociedad, así que... ¡Qué tía! Y bueno, sobre todo lo que nos va a contar, porque está muy metida en todo lo que tiene que ver con temas de investigación sobre pobreza, exclusión, pobreza laboral, evaluación de impacto, etcétera. Entonces, bueno, yo nada más, porque las expertas son ellas y cuando queráis. Empieza Begoña a contarnos qué es eso y cómo está en este momento el contexto. Me voy a levantar y voy a ir por pasar el diapositivas. Bueno, en primer lugar aprovecho, ¿no? Creo que con esto. Perfecto, gracias. Bueno, pues yo en primer lugar me gustaría agradecer vuestra invitación para formar parte de este congreso y para daros las gracias por el trabajo que habéis desarrollado en estos 25 años, que no es nada fácil porque, como decías al principio, pues en 25 años han pasado muchas cosas. La verdad es que este siglo pues empezábamos, si recordáis, con una época de crecimiento en la que todo iba estupendo y estábamos, vamos a decirlo así, en la cresta de la ola, y de pronto llegó la gran recesión y puso patas arriba muchas cosas, ¿no? Y cuando parecía que nos estábamos recuperando de la gran recesión, ya volviendo a alcanzar niveles de empleo, de crecimiento, de pronto, ¿quién iba a pensar que íbamos a vivir una pandemia donde nos iban a confinar en nuestras casas durante varios meses con, yo creo que los cambios no solo en el mundo del trabajo, sino socialmente, ¿no? Y en términos de expectativas o de pensamiento de la vida, de qué podemos esperar de la vida en los próximos años. Estamos, por lo tanto, en un momento de mucho cambio donde la revolución digital, y es en la primera parte en lo que me voy a centrar aquí, en la revolución digital, que ha cambiado muchas cosas. Y de hecho lo que tenemos es que en los últimos, no sé si decir años, meses, no sé cuánto tiempo, nos han bombardeado con un montón de titulares de que la inteligencia artificial y la automatización, la robotización y todas las revoluciones digitales pues iba a acabar con el mundo del trabajo, ¿no? Que iba a acabar con los puestos de trabajo, iba a destruir no sé cuántas ocupaciones y no sé cuántos puestos de trabajo, y por lo tanto estábamos todos en peligro, ¿no? Además, con una cuestión un pelín diferente respecto a revoluciones industriales previas o revoluciones sociales previas, que es que afectaba a todo el rango de ocupaciones. No solo afecta, o como en anteriores ocasiones, a ocupaciones menos cualificadas, sino que parecía que aumentaba o afectaba de una manera más transversal. En las últimas semanas, y estos dos titulares ya son más recientes, pues resulta que igual la inteligencia artificial, ¿no? Que llevamos pues un par de años con la inteligencia artificial, que va a hacer de todo y lo va a hacer estupendamente, pues resulta que lo que dicen por una parte es burradas en Excel y datos erróneos, que igual entonces ya no es tan buena, y lo que probablemente es más peligroso, evidencia científica aplastante, la IA nos está haciendo más tontos y peor hablados, ¿no? Y esta cosa de que se nos ha ocurrido a todos de voy a responder un mail utilizando inteligencia artificial, y probablemente quien lo lea, si es que lo lee, pues va a utilizar lo mismo, con lo que vamos a acabar en un diálogo de inteligencias artificiales y no sé nosotros o nosotras dónde acabaremos, ¿no? Probablemente no sea tanto ni tampoco, pues probablemente vayamos a un término medio. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta el momento y qué es lo que nos dice la evidencia y aquellos que han estudiado con mayor detalle este tipo de cuestiones? Cuando hablamos de revolución digital, nos vamos a centrar, o yo lo voy a dividir en tres partes. Por una parte, lo que tiene que ver con la automatización y la digitalización, automatización y robotización, por otra parte la digitalización y por otra parte las nuevas formas de organización del trabajo.
Cuando hablamos de automatización y digitalización, y probablemente esto está muy estudiado, lo que estamos diciendo es que hay robots o algoritmos que permiten sustituir las tareas rutinarias y que no las hagamos las personas, sino que sean automatizadas, que se hagan de forma automatizada. Creo que además esto todos podemos estar de acuerdo en que nos puede ayudar mucho si nos quitan tareas rutinarias de nuestro trabajo. Lo que pasa es que el efecto no es igual porque hay puestos de trabajo, ocupaciones con un mayor contenido rutinario y puestos de trabajo con un menor contenido rutinario. Por lo tanto, aquí el impacto va a depender fundamentalmente de cuál sea ese componente rutinario en las tareas. Cuando hablamos de digitalización, hablamos de conversión de lo analógico a la digital. Y aquí también, ojo, lo que no estamos diciendo es que lo que antes hacíamos en un papel impreso, ahora lo hacemos en un ordenador, pero mantenemos el mismo procedimiento. Lo digital también requiere cambiar el procedimiento y confiar en el papel de forma diferente. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo porque lo sufro, probablemente en la universidad, que es que si hago una firma electrónica, lo que no me pueden pedir luego es que imprima y la firma electrónica sea visible. Porque eso no es digitalizar. O sea, lo que es digitalizar es que la firma electrónica está detrás, tiene el certificado correspondiente y me fío del papel que está digital, pero que no tiene sentido. No creo que sea yo la única que haya sufrido este tipo de cuestiones, probablemente. Veo que bastantes. Y luego tiene que ver con las nuevas formas de organización del trabajo, la organización en plataformas y el hecho de que lo digital muchas veces nos permite trabajar a distancia o no tengo muy claro para quién o que me pueden contratar en cualquier parte del mundo y a veces generando dudas, ¿no? Y aquí el mundo del derecho como el mundo de la economía vamos detrás de las innovaciones porque no sabemos, por ejemplo, qué marco legislativo me puede aplicar si me contrata una plataforma que no sé dónde está situada. Por verlo un poquito más, cuando hablamos de automatización, como os decía, lo que hacemos es sustituir tareas por mejoras de eficiencia y productividad. Se supone que esa parte de automatización va a aumentar la productividad, sobre todo en el caso de la IA generativa, aunque como vemos ahora ya empezamos a generar dudas. Voy a poner una serie de gráficos, una parte son de la Organización Internacional del Trabajo y otro del World Economic Forum, donde se hacen estimaciones de qué puestos de trabajo tienen mayor probabilidad de ser sustituidos. Esto también está cambiando mucho, porque nosotros mismos podemos hacer un examen, o vosotros, ¿no? O vosotras, de cuál es el contenido rutinario del trabajo que hago, cuáles son tareas que efectivamente se pueden automatizar y cuáles no. Ahí no os he puesto todos porque ya veis que hay una gran variedad. Vamos a decir simplemente que aquellos que están en la puntuación más alta, los que están en rojo, que son los que tienen una mayor probabilidad de automatización, aparecen no solo trabajos de baja cualificación, también aparecen trabajos que hace muy poquitos años parecía que eran el futuro. Y el ejemplo más básico es el de programadores. Los programadores hace unos años era como... Hay que ser programador, hay que saber programar en Python. Si uno no sabe programar en Python, vamos a estar todos fuera del mercado. Resulta que ahora la programación más básica la hace la IA. Y por lo tanto ya no voy a necesitar programar. O saber programar. Sí programar, pero no saber programar. Y esto está cambiando de una forma muy rápida. En la parte de la izquierda están los trabajos, las ocupaciones que tienen menores probabilidades de ser automatizados. Y aquí también hay una variedad, pero ya vamos a empezar a lanzar, o voy a empezar a lanzar cuestiones. Los trabajos en los que la probabilidad de automatización es menor tiene que ver con la existencia de trabajos creativos. La creatividad es algo esencialmente humano y por lo tanto no lo podemos automatizar. Y aquello que también tiene que ver con el contacto personal. ¿Vale? Hay partes o hay ocupaciones en las que el contacto personal es especialmente importante. Y ojo, porque también han cambiado mucho las cosas. Si veis los motores de ayuda o los chatbots de ayuda que en muchos servicios que hace unos años nos parecía algo horrible, el llamar a una compañía y que te atendiera una máquina que no te entendía, que te pedía que pulsaras un botón y luego otro botón. Ojo, ahora ha cambiado mucho. Y yo creo que a todos nos genera un instante de duda cuando llamamos a algún servicio y estamos pensando, ¿esto es una persona de verdad? ¿O realmente han conseguido que efectivamente responda
también que efectivamente parece que estoy teniendo una conversación con una persona, ¿no? Por eso digo que en los últimos años han cambiado mucho las cosas y eso lleva también a que estemos en un proceso totalmente dinámico y totalmente viendo qué puede pasar en este momento y que lo que hace 5 años nos parecía una certeza, pues deje de serlo, básicamente. Cuando hablamos bueno, pues eso, en el World Economic Forum, que publica pues todos los años algún informe de este tipo, ¿no? Aparte de la OIT o la OCDE, pues nos dicen cuáles son los puestos de trabajo, las ocupaciones que están creciendo más rápido, las que están decreciendo más rápido. Entonces, por ejemplo, perdonadme porque he puesto el pantallazo porque si no, no había manera de ponerlo, ¿no? En la parte de arriba tenemos los que están creciendo, los puestos de trabajo, entonces ahí están los especialistas en Big Data, en software, en inteligencia artificial, en vehículos eléctricos, bueno, pues eso que llamamos profesiones del futuro que ya están en el presente. ¿Qué están en la parte de abajo? Aquellos que tienen mayores posibilidades de sustituirse y que tienen que ver en muchos casos con tareas administrativas que son fácilmente sustituibles por algún tipo de automatización. Aquí tenemos otra manera de verlo que son, ojo, hay ocupaciones que tienen mucha probabilidad de ser automatizadas, pero si son un porcentaje muy pequeñito del total, bueno, pues el efecto va a ser menor. La cuestión está en cómo afectan a esos trabajos que efectivamente representan un porcentaje muy elevado de nuestra estructura productiva. Entonces, por ejemplo, en los que están creciendo, curiosamente, pues trabajadores agrícolas. Bueno, pues comer sigue siendo necesario y aunque la mecanización en la agricultura fue una revolución en los 50, en los 60, en los 70, los fertilizantes, etcétera, pero seguimos pues la agricultura sigue siendo un trabajo muy importante. Y me voy a la parte de abajo, ¿no? Aquellos que están bueno, pues probablemente sean sustituidos y volvemos a aparecer cajeros administrativos, asistentes administrativos, limpiadoras, impresores, etcétera, por ejemplo, contables, ¿no? Los trabajos más de base. Fijaros que también otra de las cuestiones que en las últimas semanas han salido mucho en prensa es cómo la inteligencia artificial está sustituyendo a los trabajadores de entrada a ocupaciones de mayor desarrollo. Y hablaban, por ejemplo, el caso de los abogados, ¿no? El caso del ámbito del derecho, como pues, los pasantes, el trabajo que antes hacían los pasantes, ahora lo está haciendo la inteligencia artificial. Ojo, porque luego es cuando veíamos las burradas en Excel, porque si ese trabajo que hace la IA, que antes hacía un pasante o una pasante y lo revisaba un senior, si ahora no lo revisa un senior, pues nos podemos encontrar con que la IA no está haciendo un trabajo especialmente interesante. Cuestión básica, he hablado de tareas rutinarias, ahora me paso al campo de las competencias. Lo que tenemos, ¿qué competencias, qué tipo de competencias pueden ser sustituidas por automatización, robotización, inteligencia artificial sobre todo, y cuáles no? Entonces, fijaros, pensamiento analítico, flexibilidad, liderazgo, pensamiento creativo, la motivación, la empatía, la curiosidad, todo eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. Hay otras cosas que sí, la parte de abajo, ¿no? Bueno, pues insisto, aquello que es rutinario y aquello que está claramente establecido sí que lo puede hacer la inteligencia artificial. Aquellas habilidades que requieren pensamiento analítico, que requieren solución de problemas, siguen siendo y siguen necesitando el pensamiento humano y la inteligencia humana, porque ahí sí que somos capaces, con nuestra capacidad, nuestro trabajo y lo que sabemos por lo que hemos trabajado y por lo que hemos aprendido, de resolver ese tipo de problemas que van apareciendo al cabo del día. Esta para mí es una parte importante que nos dice un poquito hacia dónde tenemos que ir y también un poco cómo debemos diseñar las políticas públicas de las que hablaba Bárbara antes, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde el campo de la intervención del Estado en la economía, de las políticas públicas, para potenciar esas competencias que no pueden ser sustituidas y, en cambio, bueno, pues hacer el trabajo también, si sustituimos aquellas que puedan hacerlo, hacer el trabajo más agradable y mejor? En este caso, en este gráfico, ¿cómo la IA generativa puede sustituir ese tipo de competencias, ¿no? Pues, ojo, en el Big Data, en la lectura, la escritura, las matemáticas,
La inteligencia artificial sí que parece que está haciendo muchas cosas. ¿Dónde no la está haciendo? De nuevo, en lo que requiere empatía, escucha, bueno, pues sensibilidad frente a una tercera persona, al final en cuestiones que también generan bueno, pues el contacto humano, donde el contacto humano es necesario. Y fijaros que aquí cuando hablamos de ocupaciones afectan a todo el rango ocupacional. No solo a las ocupaciones de baja cualificación, sino a las de alta cualificación. Os citaba antes el ejemplo de los programadores, ¿no? Que parece que rápidamente la inteligencia artificial en la programación más básica no va a hacer, bueno, pues puede sustituir prácticamente trabajadores. Hay ejemplos de ocupaciones o de puestos de trabajo que no pensábamos que podían ser sustituidas y ahora lo son. Otro ejemplo muy básico, traducción. El saber idiomas nos siguen. Bueno, a mí me sigue pareciendo una competencia básica, pero ahora parece que la inteligencia artificial y diferentes aplicaciones nos va a ayudar muchísimo. O sea, ya no es solo que los motores de traducción sean y hayan mejorado muchísimo en los últimos años, sino que empieza a haber aplicaciones donde yo puedo mantener una conversación telefónica con alguien que no sabe mi idioma y yo no sé el suyo en tiempo real. O sea, que yo podría tener una conversación con alguien de Japón o de China o de Rusia, esa persona hablando en su idioma, yo en el mío, y la inteligencia artificial básicamente traduciría sobre el momento. Por lo tanto, eso también afecta y de forma muy intensa a un trabajo que nos parecía o que es cualificado como puede ser la traducción. Por lo tanto, aquí la cuestión es que esas competencias digitales, ¿no?, de las que hablamos muchas veces, van bastante más allá de saber utilizar un ordenador de forma física o una tablet o un aparato, digamos, de una forma física, y tiene que ver con, de nuevo, con la capacidad creativa y con el pensamiento crítico, que al final es una de las cuestiones básicas. No me voy a parar en este y me voy a ir al siguiente, ¿no? Vamos a ir por la siguiente parte, que tiene que ver con las nuevas formas de organización del trabajo y el trabajo en plataformas. De las cuestiones que también estamos observando en los últimos años es que la frontera entre el trabajo asalariado y el trabajo por cuenta propia, y por cuenta ajena y por cuenta propia, se está haciendo cada vez más difusa, ¿no? Y eso lo hemos visto con determinados trabajos, y aquí vamos a citar, bueno, pues ya que tenemos la ley Rider, ¿no?, las empresas que todos conocemos, Globo o similar, donde se contrataban de forma como como forma de empleo por cuenta ajena, por cuenta propia, perdón, a trabajadores que no responden a lo que todos entenderíamos tradicionalmente, vamos a decirlo así, por trabajo por cuenta propia. En el trabajo por cuenta propia, teóricamente al menos, uno debería decidir cuándo trabaja, cómo trabaja, para quién trabaja, cómo cobra, en base a qué cobra, etcétera. Toma decisiones. Y eso resulta que, bueno, pues no se estaba haciendo en determinadas plataformas, y por lo tanto, insisto, de ahí tenemos la ley real. De todas maneras, lo que estamos viendo, estas posibilidades de trabajo en plataforma, es que aparecen nuevas formas de trabajo, ¿no?, distintas del trabajo tradicional, empleo asalariado o empleo por cuenta propia. Como digo, eso a mí me permite, yo podría trabajar para cualquier persona del mundo, ¿no?, y teniendo pues dudas sobre, pues, por ejemplo, temas administrativos, ¿no?, de cómo cobrar o qué pasa si no nos ponemos de acuerdo y demás. Pero además esas nuevas formas de empleo, que ahora mismo son poquitas y que son muy difíciles de captar, porque es otra cuestión con las encuestas tradicionales. En la encuesta de población activa o en la afiliación a la seguridad social, nosotros no vamos a ver a esos trabajadores de plataformas, pues ya no es solo Uber, estoy pensando también en Twitch, influencers, que quizá no tienen un trabajo en sentido estricto, en el sentido de que no obtienen suficientes ingresos para tener un trabajo digno, pero sí tienen unos ingresos que acompañan. Y por lo tanto, bueno, pues digamos que cambian también la perspectiva del trabajo. Eso hay encuestas, pues a nivel europeo, Eurofound o el JRC están haciendo encuestas para saber hasta qué punto ese tipo de empleos, ese tipo de ocupaciones está representando un porcentaje importante. Entonces, las personas que efectivamente pueden vivir como un empleo de ese tipo de trabajo son muy poquitas, ¿no?, menos de un 5%, pero empiezan a aumentar cuando decimos que te permite tener ciertos ingresos al mes o ingresos de determinada cuantía. Y además España es uno de los países que mayor porcentaje de este tipo de trabajadores tiene. Insisto, esto nos plantea un reto desde el mundo del derecho y también desde el mundo de la economía.
Y otra de las cuestiones que he puesto en ese gráfico es que las herramientas digitales, también tipo de plataformas, nos permiten hacer un seguimiento, un monitoreo, no sé muy bien cómo traducirlo, del trabajo, que a veces nos hace pensar en dónde está la frontera entre el seguimiento y la vigilancia, ¿no? Que también es otro punto. Entonces ahí tenéis cuántas veces, en la parte de abajo, cuántas veces el uso de herramientas digitales para este seguimiento, cuántas veces el seguimiento, en términos de uso de los ordenadores, uso de mail, de correo electrónico, de llamadas de voz, uso de internet, webcam, entradas y salidas o movimientos, localización de vehículos. Bueno, pues insisto, esto nos plantea muchos retos en el sentido de hasta qué punto efectivamente es una cuestión de seguridad en el trabajo, de efectivamente cuestiones que van al trabajo, o un seguimiento y una vigilancia, en qué sentido yo si pido un paquete tengo que saber dónde está la persona que va a repartir el trabajo en cada momento. Y yo desde mi móvil puedo saber efectivamente dónde está, ¿no? Es una frontera, insisto, difusa y en la que estamos, bueno, pues desde el mundo del derecho se están haciendo pues, muchas aportaciones en este sentido, ¿no? Pero está muy claro que ese tipo de supervisión, llamémoslo supervisión, pues ha aumentado muchísimo porque tenemos instrumentos que permiten hacer esa parte de supervisión. Me voy a la última parte de la charla para no alargarme en exceso. En términos de cómo todo este panorama que acabo de contar de forma muy rápida pues puede tener efectos sobre las políticas de empleo. Y quisiera hacer referencia al contexto, que Maika ha citado alguna de esas cuestiones. Primero, estamos en un contexto de envejecimiento. Eso significa el aumento de la esperanza de vida, siempre estupendo, a favor del aumento de la esperanza de vida, lógicamente. Pero nos plantea retos en el mundo del trabajo en la siguiente cuestión. Primero, tenemos generaciones jóvenes que son muy pequeñas, que cada vez son más pequeñas y que por lo tanto si pensamos en términos de stock del mercado de trabajo, del número de personas que van a salir, ¿no? Con el baby boom, que ya en 2 o 3 años las generaciones del baby boom van a empezar a jubilarse, si pensamos en que efectivamente necesitamos el mismo número de trabajadores que entren para sustituir a los que salen, pues no los tenemos. En términos de jóvenes no los tenemos. En términos de inmigrantes, pues está aumentando el número de migraciones y son necesarios, pero tampoco tenemos un volumen de inmigración que efectivamente vayan a poder, digamos, sustituir esas generaciones que se están jubilando, porque son las generaciones más numerosas las que están saliendo. Pero ojo, el mercado de trabajo es dinámico. Entonces, no significa que cuando se jubilan 20.000 personas de un determinado sector o un determinado territorio tengan que entrar necesariamente el mismo número de trabajadores. Por esto que os contaba al principio, porque las ocupaciones están cambiando y no necesariamente vamos a necesitar lo mismo, las empresas no necesariamente van a necesitar lo mismo. De hecho, los efectos que estamos viendo, que la evidencia empírica lo que nos dice es que son pequeños, tiene que ver en muchos casos con el poco uso que se está haciendo de este tipo de tecnologías. Salía hace 15 días la encuesta de uso de instrumentos digitales en general del INE y nos hemos encontrado con que menos del 20% de las empresas utilizan inteligencia artificial. Que dado un poco la avalancha de noticias que os ponía al principio, ¿no? La sensación es que la inteligencia artificial la estaba utilizando todo el mundo de una forma súper extensiva. Bueno, pues en el mundo de las empresas resulta que las utilizan en torno al 20%. Que es un pequeño porcentaje. Entonces, ojo, porque que una tecnología esté disponible no significa necesariamente que se vaya a utilizar y luego cuando se pongan a utilizarla necesitaremos utilizarla bien, que ese es otro de los puntos que voy a tocar al final, ¿no? Necesitamos utilizar esa tecnología de una forma adecuada. Entonces, el envejecimiento nos plantea un reto más en términos de sostenibilidad de las finanzas públicas, etcétera, pero en términos de mercado de trabajo, pues veremos cómo afecta, porque insisto en que no necesariamente una persona que salga tiene que ser sustituida de forma directa por una persona que entra. Pueden pasar muchas cosas.
Está cambiando la percepción del trabajo, esto lo comentábamos antes, y hay una diferencia generacional importante, no sé si motivada por la pandemia o por más cuestiones, aparte de la pandemia, pero ha cambiado la percepción que tenemos del trabajo, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Entonces, probablemente todos los que estamos aquí, o la mayor parte de los que estamos aquí, hemos crecido en un entorno donde el trabajo se convertía en una parte central de la vida. Entonces, no vamos a decir que vivíamos para trabajar, pero una parte importante de nuestra vida está dedicada al trabajo. Las generaciones más jóvenes tienen muy claro que no van a vivir para trabajar. Trabajan para vivir y tienen una percepción del trabajo totalmente diferente en términos de, por ejemplo, compromiso, ¿no?, con la empresa o esfuerzo que están dispuestos a dedicar a ese tipo de empresas. Y ojo, por favor, entendedme que no lo estoy juzgando en absoluto, es diferente. No sé si es mejor o peor, es distinto. Y eso a las empresas las está obligando a recolocarse, sobre todo si quieren seleccionar y si quieren contratar jóvenes. Tienen que ofrecer cosas distintas a las que me ofrecían a mí, sin ningún tipo de duda, para contratar. Y eso plantea un reto, insisto. Estamos afortunadamente en un contexto de crecimiento económico que esperemos que dure lo más posible, pero también en un momento de incertidumbre económica elevadísima. A nivel mundial, ya sabemos lo que está pasando en el mundo, en términos de aranceles, en términos de guerras, etcétera. Por lo tanto, tenemos un contexto de incertidumbre elevado, pero también un contexto de crecimiento que, en mi opinión, nos da una oportunidad muy interesante para redefinir las políticas activas. ¿Por qué? Porque no tenemos urgencias. Y vosotros lo sabéis mejor que yo, ¿no? Las urgencias hay que tener resultados en el corto plazo, en 6 meses tenemos que dar unas tasas de ocupación elevadas. Y eso, con el tipo de parados y el tipo de personas desempleadas que tenemos ahora, no es especialmente fácil. Porque, dado ese contexto de crecimiento, el perfil de las personas desempleadas normalmente son más difícilmente ocupables. Y por lo tanto eso nos requiere intervenciones de más largo plazo que por lo tanto tardan más en dar resultados. Pero para mí, insisto, esto es una oportunidad para redefinir qué queremos hacer con las políticas activas sin una urgencia especialmente intensa por dar resultados a corto plazo. Y ahí creo que el papel de la orientación debería ser clave. O sea, más que apoyarnos en los incentivos al empleo que han sido pues que se han llevado un porcentaje, un volumen de gasto elevadísimo en España, pues ir cambiando hacia una parte de orientación donde efectivamente el aspecto humano y la experiencia humana que tenéis vosotros, la experiencia de los orientadores, de la orientación, es básica. Esto además es muy importante en la relación que hay con las políticas de protección social. Las políticas de protección social en España están muy fragmentadas. Entonces, la relación que hay entre las prestaciones por desempleo, los subsidios por desempleo, el programa de apoyo al empleo, el ingreso mínimo vital, las rentas mínimas o salarios mínimos de las comunidades autónomas reflejan un papel muy fragmentado, pero muy interrelacionado. Y por lo tanto tenemos que saber qué pasa ahí, cómo afecta también a los incentivos al trabajo, que sabemos que la compatibilidad entre el empleo y la percepción de prestaciones pues es un mundo en el que estamos estudiando ahora, que se está estudiando mucho ahora. Y ya terminando, 3 cuestiones que me parecen básicas relacionadas con lo anterior sobre políticas de empleo. Necesitamos una mayor adaptación al cambio. ¿Por qué? Primero, porque eso la IA no lo tiene. La IA es difícil que se acostumbre al cambio, nos adaptamos nosotros. Pero sobre todo porque es el mundo que tenemos. Es el mundo que tenemos. Entonces, yo no quería volver a estudiar otro problema econométrico, porque ya, pues digo, ya con mis años no quiero otro programa econométrico, probablemente tenga que hacerlo. Y ojo, con lo que decía también antes, la IA no viene sola. Esa adaptación al cambio además es para todos y requiere flexibilidad y competencias digitales. Muchas veces asumimos que los jóvenes vienen con esto de mano. No es cierto. No creo que tenga que convenceros a vosotros, pero no es cierto que los jóvenes tengan competencias digitales de mano. Saben hacer clic. Entonces saben hacer así. Entonces manejan los deditos estupendo. Escriben muy rápido WhatsApps. Luego, como no los leen, no ponen signos de interrogación ni de puntos ni de comas, a los que los profesores requerimos para poder entender los mensajes, ¿vale? Entonces, no lo entienden, pero esto que nos puede, a ver, es una cierta broma, pero es muy importante porque estamos dando por supuesto que los jóvenes saben cómo utilizar la inteligencia artificial y no saben.
No saben. Entonces, el mundo de las competencias digitales es básico en todas las generaciones, en todas las edades y para todos los niveles educativos. Porque yo trabajo fundamentalmente con universitarios. Tampoco saben utilizar la inteligencia artificial. Ni saben utilizar una hoja Excel. No viene de serie. Entonces, hay conceptos que sí, es mucho más fácil, evidentemente para ellos aproximarse a un móvil, a una tablet, pero lo que es la competencia digital no la tienen. Esto requiere saber qué utilizar, cómo utilizarlo y para qué utilizarlo. Y requiere algo tan básico como es leer. Leer. Uy. ¿Por qué digo esto? Bueno, veo que estamos todas sufriendo el mismo problema, ¿no? Que yo me voy a un aula de informática como cuando me vienen con el ordenador y lo único que escucho es clic, 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 clic. Entonces, ¿sobre qué haces clic si no has leído lo que te pone? Es algo tan básico como eso. Entonces, las competencias digitales, tremendamente importante, necesitamos saber cómo rellenar un formulario, cómo hacer una solicitud, cómo rellenar un procedimiento burocrático, cómo utilizar una hoja Excel, etcétera, cómo utilizar ChatGPT, cómo utilizar Copilot o Gemini o cualquiera de los motores de inteligencia artificial que tenemos. Pero todo eso requiere leer. Leer. Y tenemos ahora mismo unas generaciones en las que leer más de 10 minutos o más de 15 minutos un texto es un esfuerzo elevadísimo, donde los vídeos los pasan a doble velocidad porque les parece que eso es muy lento. Y eso genera el titular con el que me quedaba al principio, que no quiero, o sea, lo ponía un poco como pinchar un poco, ¿no? Pero es verdad que podemos llegar a un extremo donde no leamos ninguno y donde efectivamente acabamos siendo más tontos, porque no estamos leyendo, nos estamos fiando de los resúmenes que nos hace la inteligencia artificial. Por lo tanto, que algo sea fácil no implica necesariamente que lo estemos utilizando bien. Y aquí me parece que el ámbito de las políticas activas para personas vulnerables sin ningún tipo de duda, pero también para el conjunto de las personas desempleadas y ocupadas. Necesitamos saber cómo utilizar la inteligencia artificial, que se está metiendo en nuestras vidas de forma absoluta, pero necesitamos utilizarlo bien. Y esa para mí es la clave, y con esto lo dejo ya en tiempo casi al cero. No necesitamos utilizar este tipo de instrumentos, pero utilizarlos bien. Si no, yo creo que todo eso que se supone que nos generaba un mundo mejor, pues no va a llegar. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Begoña. Y ahora vamos a ver otra parte de todo esto que nos contaba ella, desde otra mirada, que tiene que ver también cómo conocer eso que llamamos las oportunidades laborales y las igualdades, y lo hemos llamado así, ¿no? Desigualdades y oportunidades ante el empleo. Bueno. Lucía, cuando quieras. Buenos días, muchísimas gracias por dejarme estar aquí hoy y enhorabuena a todas y a todos por estos 25 años, que se dice rápido, que tenéis que estar súper contentos y orgullosos y felices de poder celebrarlo todos juntos. Gracias, Maika, por dejarme aquí estar al lado de Begoña contando esto. Y bueno, yo soy Lucía Gorjón, ya me ha presentado antes Maika, yo vengo desde ISEAC, que es un centro de investigación aplicado a resolver problemas sociales. Entonces yo la presentación que voy a hacer aquí, hacemos mucho diagnóstico y hacemos evaluación de políticas para ver si las políticas que se implementan sirven o no sirven o funcionan o en qué medida pueden funcionar para resolver esos problemas sociales, ¿no? Entonces voy a basar mi presentación en evidencia que hemos desarrollado tanto desde ISEAC como de otros compañeros de la academia. Entonces, básicamente, quiero empezar diciendo que España es un país con alta desigualdad de ingresos, ¿vale? De hecho, si nos vemos en el contexto europeo, España es la línea rosa, está entre los países, como veis, con más desigualdad de ingresos, bueno, pues con Rumanía, Bulgaria y así, ¿vale?
Y la mala noticia es que esta desigualdad de ingresos va creciendo, ¿vale? No es algo que ha ido disminuyendo. En las últimas 3 décadas, en los últimos 30 años, esta desigualdad además ha ido aumentando ligeramente. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, pues ocurre básicamente porque lo que aumenta la desigualdad en momentos de crisis no se recupera, digamos, no disminuye luego en momentos de expansión, ¿vale? Esto se ve en este gráfico. Como veis, en momentos de recesión las barras son más altas de lo que son de largas las barras en momentos de expansión, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de España, si ordenamos a la población, digamos, por deciles de renta, es decir, aquí a la izquierda vemos al 10% más pobre, luego al segundo 10%, y así al final vemos al 10% más rico de la sociedad. Y vemos cómo han cambiado su renta con la crisis de 2008, ¿vale? Entonces, la barra morada es cómo ha variado la renta en la crisis de 2007 a 2014 y la barra rosa es cómo ha variado hasta que se sale de esa crisis, hasta antes del COVID, es decir, del 2007 al 2019. ¿Y qué vemos? Casi me pongo aquí, así señalo. ¿Qué vemos? Vemos que lo que han perdido de renta las personas más pobres no lo han recuperado ni de coña, ¿no? Ni de coña en el periodo hasta el COVID, ¿no? Y de hecho es muy interesante porque la pérdida de renta de los más pobres es mucho más grande que la de los siguientes y la de los siguientes y la de los siguientes. Y de hecho, ¿quién sí que ha recuperado la renta? Aquí se ve, ¿verdad? Estáis entendiendo el gráfico. Aquí la barra rosa sí que es más grande que la barra morada, ¿vale? ¿Y por qué hay desigualdad de ingresos? Bueno, pues en un estudio que hicimos lo que mostramos es que más de la mitad, el 52%, de la desigualdad de ingresos viene provocada por la desigualdad de oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que las circunstancias que tú tienes al nacer te van a marcar la mitad de la desigualdad de renta que vas a tener en el futuro de adulto, ¿vale? Cuando lo comparamos, estos son datos de 2019. En 2011 era un poco menos, también era bastante, pero era casi la mitad. Es decir, la desigualdad de oportunidades también ha ido en aumento. No solo la desigualdad de renta, sino lo que te marca el origen también ha ido en aumento. Y si lo miramos por colectivos, las personas jóvenes son los más afectados, tanto en el 19 como en el 11, ¿no? Frente al 52% que vemos para el total de la población. En las personas jóvenes nos estamos yendo a un 59% y en las personas menos jóvenes nos estamos yendo casi la mitad, ¿vale? Al 49,7%. Y si lo miramos por regiones, también existen diferencias. Por ejemplo, la zona, esto se le llama NATS, que son como agregaciones así de comunidades autónomas que se hacen en los datos cuando no es muy grande la base de datos para que sean datos representativos. Entonces, lo que se le llama a la zona centro, que es Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, es la que mayor importancia tiene las circunstancias de origen en la desigualdad de renta. Y sin embargo, pues por ejemplo, noreste, Galicia, Asturias y Cantabria, ¿no? Es donde menos tiene. Y además hay algunas que ni siquiera, que en 2011 estaban ordenadas de una manera, pero en 2019 se ordenan de otra, ¿no? Por ejemplo, Canarias antes estaba entre las más bajas en 2011 y ahora ya no está entre las más bajas, ¿vale? ¿Y por qué, no? ¿Por qué es esto de la desigualdad de rentas? Pues sobre todo la desigualdad de ingresos es muy importante que entendamos que está estrechamente relacionada con el acceso al empleo, que es básicamente pues, de lo que estamos hablando hoy aquí. Entonces, ¿qué vemos? Si pintamos a la población activa, es decir, las personas desempleadas y las personas ocupadas, otra vez por decirles de renta, desde los de menos renta hasta más renta, pues que vemos que básicamente las personas desempleadas están en la parte baja de la distribución, ¿no? En los deciles más bajos de renta. Y que, bueno, que vemos también, muy importante, que tener un trabajo no te garantiza no estar aquí abajo en la renta, y de eso vamos a hablar después. Pero también es importante que vemos que, digamos, la mitad más rica de la población prácticamente toda está dentro del empleo,
¿vale? Es decir, este gráfico nos muestra muy bien la importancia de tener un trabajo para ver en qué punto de la distribución de renta de tu sociedad estás. Y mirad este gráfico, cómo se solapan prácticamente las líneas. Es la tasa de paro y el índice de Gini. El índice de Gini es la medida por excelencia de desigualdad. Y entonces lo que vemos es que la tasa de paro y el indicador de desigualdad van hermanitas, van así juntas. ¿Qué se ve? Momentos de expansión, tasas de paro, índices de Gini más bajos, momentos de crisis aumentan, momento de recuperación disminuyen ambas, ¿no? Volvemos a recalcar este mensaje de la estrecha vinculación entre la tasa de paro y la desigualdad, los niveles de desempleo y de desigualdad. Y esto, volvemos al concepto que os mencionaba ahora mismo, y es que desde hace unos años tener un empleo ya no te garantiza salir de la pobreza, ¿vale? De hecho, bueno, como vemos en España, el riesgo de pobreza laboral, la tasa de pobreza laboral, que es este fenómeno por el cual tú, aunque trabajes, estás en situación de pobreza, bueno, pues varía. Ahora mismo estamos en unos valores en torno al 13%, y estos, bueno, pues en momentos mejor económicamente es la tasa ronda el 11 hasta el 12, en momentos de crisis se va al 15 y a día de hoy, lo dicho, estamos en el 13. Es decir, de cada 100 personas trabajadoras, 13 están en situación de pobreza. Y de nuevo, España está en cabeza en Europa, ¿vale? Cuando nos comparamos con los países del entorno, pues solo están peor que nosotros Rumanía o Luxemburgo, ¿vale? Sí llama la atención, ¿verdad? Por el contrario, bueno, Finlandia, República Checa, Irlanda son países donde digamos que tener un empleo sí te garantiza salir de la pobreza. ¿Y por qué? Ahora quiero entrar en estos motivos de por qué acceder a un empleo no te permite tener unos niveles de ingreso suficientes como para no estar en riesgo de pobreza. Y son muchas las respuestas, ¿vale? No hay una respuesta única y quiero pasar brevemente por todas ellas para que os podáis así hacer como el mapa de los factores de riesgo que llamamos. Una idea inicial es que puede haber 3 motivos, ¿no? Puede ser que una persona gane poco, ¿no? Gane poco por hora trabajada y por lo tanto, por mucho que trabaje, si gana poco no puede salir. Puede ser que trabaje pocos días, porque cuando hablamos de estar en riesgo de pobreza son los ingresos que tienes a lo largo de un año. Entonces puede ser que a lo largo de un año pues es que has trabajado pocos días. O puede ser que aunque hayas trabajado bastantes días, pues hayas tenido empleos de pocas horas, ¿no? Bueno, pues si tienes empleos muy cortitos, de 2 o 3 horas al día, incluso 4, puede ser que, aunque ganes bien por hora y trabajes bastantes días, si trabajas muy pocas horas al día, no recibas suficientes ingresos. Y voy a entrar en estos 3 motivos. Voy a empezar por el de los bajos salarios. Vale, a mí este gráfico me gusta mucho, así que me voy a detener un poco porque quiero que lo entendáis bien. Este gráfico lo que hace es comparar el umbral de pobreza en España, que es la línea naranja, con el salario mínimo interprofesional en España, que es la línea azul, ¿vale? Nos vamos a los años de máxima expansión en 2007 y ¿qué vemos? Que en 2007 una persona que trabajase todo el año, esto es anual, ¿vale? Son datos anuales, estaba el salario mínimo en 7.988 euros, casi 8.000 euros. Vale, pues una persona que trabajase todo el año a jornada completa, el máximo salario cobrando el SMI que podía ingresar era un poquitín menos de 8.000 euros. El umbral de pobreza en 2007 estaba en 8.379 euros, es decir, en pleno boom, una persona cobrando el SMI era pobre, ¿vale? Aunque trabajase todo el año a jornada completa, no llegaba al umbral de pobreza. ¿Qué pasa? Que en la crisis el umbral de pobreza es relativo, es un porcentaje de la mediana de los ingresos de la sociedad. En la crisis los ingresos de la sociedad caen, con lo cual un porcentaje de la mediana también cae, con lo cual en momentos de crisis el umbral de pobreza cae un poquito. Entonces, ¿qué ocurrió cuando cayó un poquito? Que si bien el salario mínimo subió un poco, pero no mucho, y aquí se estancó, con esta bajada del umbral de pobreza, en plena crisis,
se consiguió, a base de bajar el umbral de pobreza, que ya trabajar todo el año a jornada completa sí te permitiese salir de la pobreza, ¿vale? Entonces, en estos años de crisis, veis que te dejaba un cierto margen el salario mínimo para salir de la pobreza laboral. Pero, y aquí llega la super subida de salario mínimo, digamos, de 2019. Bueno, pues que vemos que en 2019 esta subida del salario mínimo, que sube el salario de 10.300 euros a 12.600, aquí ya sí, digamos que se separa considerablemente el umbral de pobreza del salario mínimo. Es decir, desde la subida de 2019 del SMI, si una persona trabaja a jornada completa todo el año, supera por bastante el umbral de pobreza, ¿vale? Y luego vais a ver que, claro, estamos en expansión, con lo cual la renta de la sociedad aumenta, con lo cual el porcentaje de la mediana pues también aumenta. Entonces es verdad que el umbral de pobreza va subiendo, pero el SMI también ha ido subiendo. Con lo cual ahora ya nos hemos mantenido como en una brecha bastante considerable por la cual cobrar el SMI, si trabajas todo el año a jornada completa, te permite salir de la pobreza, ¿vale? Pero esto es hablando de una persona. Lo que pasa es que las personas vivimos en hogares, tenemos familia, a veces hijos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre cuando no eres una persona que vives tú sola y tienes, ¿no?, como un entorno? Bueno, pues aquí haciendo un análisis de cómo se relacionan los convivientes de los hogares con la probabilidad de vivir en riesgo de pobreza o no, ¿qué vemos? Vemos básicamente que cuantos más adultos hay en el hogar, menor es el riesgo de estar en situación de pobreza. Lógico, porque hay más manos que pueden traer salario, ¿no? Entonces, claramente, a medida que aumenta el número de adultos, el riesgo de vivir en situación de pobreza es mucho menor. Por el contrario, y aquí, ojo, ¿qué pasa cuando van aumentando los menores en el hogar? Pues, digamos que los menores no tienen esa capacidad de traer salarios a casa, con lo cual, cada vez que aumentan los menores en el hogar, el riesgo de pobreza va aumentando sustancialmente y de hecho se dispara en cuanto hay 3 o más, o sea, 4 o más menores en el hogar. Y esto quiere decir que el fenómeno de la pobreza infantil y el fenómeno de la pobreza laboral es prácticamente lo mismo, ¿vale? Porque la pobreza infantil ocurre porque los adultos que están en el hogar no pueden conseguir los suficientes ingresos como para que el hogar salga de la situación de pobreza. Y por último, ¿qué ocurre con los mayores? Lo mismo que con los otros adultos, ¿no? Los adultos podían traer salarios, los mayores traen pensiones. Entonces, en general, cuantos más personas hay de más de 60 años en el hogar, el riesgo de pobreza también disminuye. Es decir, las pensiones al final ayudan a amortiguar y a resolver o a disminuir el problema de la pobreza laboral. Vale, y ahora, ¿os acordáis de esta brecha de aquí? ¿Vale? Comparamos el umbral de pobreza con el SMI, ¿vale? Esto era un hogar de un adulto. Pero como os decía, como los hogares no son tan simples y somos hogares de todos los tipos, vamos a ver qué ocurre en otros tipos de hogares. ¿Cómo se comparan esos dos puntos en otros tipos de hogares? Este es el que os enseñaba antes, ¿no? El umbral de pobreza y el SMI, que decíamos que había margen. Digamos que si trabajas todo el año a jornada completa, tienes suficientes ingresos para no estar en situación de pobreza. Un SMI son 15.120 euros. Si hay 2 adultos, 2 SMIs son 30.240 euros. Vale, entonces un hogar de 2 adultos y un menor, su umbral de pobreza aumenta de 11.000 a 20.800. Bueno, vemos que todavía hay margen, ¿no? Vemos que en un hogar de 2 adultos y un menor, aunque los 2 adultos cobren el SMI, están de sobra, lejos del umbral de pobreza, salen de sobra de la pobreza. ¿Qué pasa cuando vamos aumentando el número de menores? Pues claro, el número de menores aumenta el umbral, aumenta las necesidades del hogar. Y si solo hay 2 adultos, los 2 SMIs se mantienen. Pero, entonces, ¿qué ocurre? Se va acercando, esta brecha va disminuyendo, hasta los 2 adultos con 4 menores, que ahí ya
Bueno, de hecho, ahí ya el umbral, el punto naranja, está por encima del punto azul. Es decir, hasta los hogares de 2 adultos con 3 menores y para atrás, el SMI es suficiente. O un hogar monoparental con un menor. Casualmente están a 60 euros de diferencia. ¿Vale? El SMI es 60 euros mayor que el umbral de pobreza, con lo cual aquí, por los pelos, se libran, digamos. En cuanto hay 2 menores, ya no. El umbral de pobreza ya es mayor que el SMI, con lo cual una persona con 2 hijos no tiene suficientes ingresos si cobra el SMI para salir del umbral de pobreza. ¿Cuál es la buena noticia o no tan buena? Que en febrero del 2022 se aprobó el CAPI, el Complemento de Ayuda para la Infancia, que te da, pues según la edad de tus hijos, al año 1.380 euros, casi 1.000, o 690 euros, esto no, es menos de 3, de 3 a 6 y de 6 a 18. ¿Por qué digo que no es tan buena noticia? Porque el CAPI, ahí pone un 12, pero ahora ya han salido estudios nuevos, el non-take-up del CAPI ronda el 24%, ¿vale? Ahora ya ha aumentado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 3 de cada 4 hogares con menores que cumplen todos los requisitos para estar recibiendo el CAPI, repito, 3 de cada 4 que no lo reciben. Es una barbaridad, ¿no? ¿Y qué pasa? Que si todos estos hogares que cobran SMIs cumplen, en general cumplen los requisitos, porque cobrar el SMI está por debajo del umbral para recibir el CAPI, recibiesen el CAPI, habría muchísimo más margen. Es decir, el CAPI por supuesto que ayudaría a estos hogares a estar incluso más lejos del umbral de pobreza. Vale, vamos ahora ya, hemos visto, la pobreza laboral no es una cuestión de bajos salarios. ¿Qué puede ser? Puede ser una cuestión de pocos días en el empleo o de pocas horas. Básicamente, cuando comparamos con trabajar a jornada completa, vemos que la jornada parcial aumenta el riesgo de pobreza laboral. Evidentemente es mejor la jornada completa que la jornada parcial, pero el autoempleo te aumenta el riesgo de pobreza laboral lo mismo que la jornada parcial. Ojo con esto, porque muchas veces, y luego hablaremos de ello, se fomentan políticas para el emprendimiento que te están condenando a una situación de pobreza laboral, ¿vale? Y aquí vengo con otro mensaje que me gustaría que os llevarais para casa. Y es el tema de la parcialidad. La gente piensa que la parcialidad en España es una cosa de mujeres porque nos gusta mucho cuidar a nuestros hijos o a nuestros mayores. Vale. Pues no. Algunas, sí. Algunas también les gusta y quieren trabajar a jornada completa, ¿no? La parcialidad en España la realizan sobre todo las mujeres. De hecho, vemos que hay 800.000 hombres respecto a 2.252.000 mujeres. Esto está en miles, ¿vale? Estamos hablando de 2 millones y pico de mujeres a jornada parcial en España. Y el motivo fundamental por el que las mujeres trabajan a jornada parcial en España es porque no pueden encontrar un trabajo a jornada completa. En España hay más de 1 millón de mujeres trabajando a jornada parcial que quieren trabajar a jornada completa. Y luego, ya, pero ¿y las que quieren? 391.000 trabajan a jornada parcial por cuidado de niños, adultos, enfermos, incapacitados. En una investigación que hicimos les preguntamos, ¿y si alguien te financiara el cuidado de los menores o de las personas dependientes a tu cargo, ¿te gustaría trabajar a jornada completa? Una proporción muy elevada decía que sí. Es decir, incluso aquí hay mujeres que trabajan a jornada parcial de manera involuntaria, ¿vale? No solo esto es involuntariedad. En el caso de los hombres la involuntariedad es muy alta, pero son muchos menos los que trabajan a jornada parcial, ¿vale? Entonces, quedaos con esto porque la parcialidad involuntaria es una de las causas de la pobreza laboral también. ¿Y quiénes son las personas que están en situación de pobreza laboral? Básicamente, bueno, los hombres ligeramente más que las mujeres, porque los hombres acceden al empleo más que las mujeres. Si no trabajas no estás en pobreza laboral, claro. En cuanto a la edad, las personas jóvenes en principio son las que menos, pero claro, porque no se emancipan. Si no te emancipas, cuentan los ingresos de tu hogar, es la pescadilla que se muerde la cola. Y si atendemos al nivel de estudios, claramente
un 20%, casi un 21% de personas con estudios primarios están en situación de pobreza laboral y fijaos, en cuanto tienes estudios terciarios, el porcentaje disminuye a 5,5. Es decir, el nivel educativo es clave para entender la pobreza laboral. Y la nacionalidad también, ¿vale? Los nacidos en España tienen unas tasas de pobreza laboral en torno al 10%, en la Unión Europea del 18%, pero si te vas afuera de la Unión Europea, estamos hablando de que casi 1 de cada 3 personas que trabajan en España y han nacido fuera de la Unión Europea están en situación de pobreza laboral. Y también aumenta en las zonas rurales, ¿vale? En comparación con las zonas más pobladas o medio pobladas. Y por comunidades autónomas también tenemos un panorama bastante heterogéneo. Pues Navarra, País Vasco, Madrid, Cataluña en las mejores posiciones, Extremadura, Andalucía en las peores. No sorprende mucho, ¿verdad? Vale, y este mensaje también quería que quedase claro, y es que la formación cada vez es más importante para el acceso al empleo, ¿vale? En color morado es cuánto importa tener bachillerato, FP media, FP superior o universitaria respecto a tener la ESO o menos en tu probabilidad de tener un empleo. Hablamos de probabilidad y no de tasas porque estamos teniendo en cuenta como que todo lo demás, el resto de variables que recoge la base de datos son las mismas. Es decir, tenemos en cuenta la edad, el género, bueno, etcétera, ¿vale? La comunidad autónoma en la que vives, la densidad de población de donde vives, y lo único que cambiamos es el nivel educativo. Y entonces, ¿qué vemos? Que en 2000 la línea punteada es 99, la línea continua es 2019. Pues, por ejemplo, respecto a tener la ESO o menos, en el 99 el bachillerato te aumentaba 4,4 puntos, tu probabilidad de tener un empleo. En 2019 te aumenta casi 7, 6,8. ¿Vale? Aquí también hay brecha, 2,2 al 5,9. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez te penaliza más no estudiar, ¿no? Antes, tener estudios universitarios te mejoraba en casi 7 tu probabilidad de hacer un empleo, ahora te mejora en 11, ¿vale? Es decir, cada vez te sale más caro quedarte atrás educativamente, ¿vale? Y en el caso de los jóvenes, que son la línea rosa y la otra línea rosa, esta brecha es como todavía mayor, ¿vale? Si hablamos del género, las mujeres tienen más dificultades para acceder a un empleo que los hombres y la brecha es mayor que hace 20 años. La brecha de género en el 19, es decir, las mujeres tienen 5 puntos menos de probabilidad de acceder a un empleo que los hombres. No lo he dicho. La brecha es menor que hace 20 años, ¿vale? Y antes era de 10, ¿vale? Es buena noticia, digamos, sigue habiendo brecha de género, pero la vamos reduciendo. Y en las personas jóvenes también se reduce, incluso la brecha de género es más estrecha en las personas jóvenes que en el total de la población. Sin embargo, lo que sí que aumenta es la penalización por ser joven, ¿vale? Que en el 99 era 2,7 y en 2019 es 3,2, ¿vale? Y ahora ya, esto era para acceder al empleo. Y ahora ya, si estamos dentro del empleo, bueno, pues esto es un poco el mensaje que decíamos al principio, ¿no? Volvemos a pintar a la población del 10% más pobre al siguiente 10, así hasta el 10% más rico. Hombre a tiempo completo, mujer a tiempo completo, hombre a tiempo parcial, mujer a tiempo parcial. ¿Qué vemos? Pues lo mismo que antes, que cuando estás entre la población más pobre, ¿no? Más hacia aquí, el peso de la parcialidad es mucho mayor, pero sobre todo en las mujeres, ¿no? El clarito es las mujeres, el oscuro es los hombres, pues ¿qué vemos? Pues que el peso de las mujeres a jornada parcial es muy importante entre las personas más pobres y prácticamente no hay personas a jornada parcial entre las más ricas, ¿verdad? Las mujeres tienen mayor probabilidad de trabajar a jornada parcial y ahora sí, esta brecha ha crecido en los últimos 20 años. Igual que antes, pero ahora ya estamos dentro del empleo. Una vez que sabemos que trabajan, ¿cuál es la probabilidad de tener un empleo a jornada parcial? Pues en el 99 la brecha de género era de 8 puntos, ahora es de casi 13, ¿vale? Y en los jóvenes es más pequeña que en el total poblacional, pero también ha aumentado ligeramente.
Y lo mismo que antes, la penalización por ser joven en el acceso a la jornada parcial también ha crecido. Antes era muy pequeñita, ahora ya estamos hablando de casi 4 puntos. Y ya por último, voy terminando, tenemos que hablar de los sectores, ¿vale? No es lo mismo las condiciones laborales, como sabemos, de unos sectores y de otros, la calidad de los empleos y ni siquiera los tipos de jornada, ¿no? Entonces, lo que vemos es que hay sectores en los que la parcialidad está mucho más presente. Estos gráficos son la probabilidad de trabajar a tiempo completo. Entonces, para ver la probabilidad de trabajar a tiempo parcial, digamos que es la diferencia entre la barra y el 100, ¿vale? Entonces, ¿en dónde hay más distancia hasta el 100? Pues en educación, en hostelería y otros servicios como servicios de cuidado y así, y en sanidad, ¿vale? Entonces, la parcialidad está concentrada en unos sectores muy específicos, ¿no? Pues es hostelería, servicios domésticos, educación o sanidad. Y si nos vamos a las personas jóvenes, esta penalización es muchísimo mayor, incluso que para el total de la población, ¿no? Porque como veis la barra es muchísimo más corta que en el gráfico en rosa que en este gráfico. Y ya voy muy brevemente, porque esta idea ya la ha contado Begoña también, y es que los cambios tecnológicos nos están provocando lo que se conoce como polarización laboral, ¿vale? Es decir, que a consecuencia de la introducción de la tecnología en el empleo, vale, aquí quería. Este gráfico no habla de la última revolución industrial, ¿vale? Estamos hablando de las tecnologías, que es la variación entre el 95 y el 2018, es decir, no estamos hablando todavía de la IA cuando hablamos de este gráfico. ¿Y qué hemos visto que ocurrió entre el 95 y el 2018? Bueno, pues este fenómeno de polarización, que lo que quiere decir es que las ocupaciones que necesitaban una cualificación media han descendido y, sin embargo, las que necesitaban una cualificación baja, como pueden ser los cuidados o la hostelería, por ejemplo, han aumentado. Pero los que necesitaban, aquí se ve poquísimo, pero bueno, una cualificación alta también han aumentado. Es decir, las ocupaciones complementarias a las máquinas aumentan. Las ocupaciones que no utilizan máquinas también aumentan. Y estas, las intermedias, son las que se sustituyeron por las máquinas, como os digo, entre el 95 y el 18. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que aumentan los extremos y que cae el centro, por lo tanto aumenta la desigualdad, ¿vale? Y ya no solo eso, sino que la idea que os intentaba comunicar antes es que si ponemos, digamos, en base 100, o sea, comparamos de dónde estaban los salarios en 2004, lo que vemos es que hace así, digamos, la evolución de los salarios por nivel educativo. Los salarios de los universitarios han aumentado un 8%, los salarios de que las personas que tienen hasta estudios secundarios han disminuido un 10%, ¿vale? Entonces veis esta idea de que, como os decía antes, cada vez es más caro no formarse, ¿no? Esto es lo que se le llama creciente prima salarial por educación. Cada vez te beneficia más formarte. Y me queda un minutito, no, un segundo, básicamente. España encabeza la lista de países con más desigualdad y pobreza laboral. La desigualdad de ingresos está fuertemente determinada por la desigualdad de oportunidades, que viene marcada por las barreras de acceso al empleo, y la pobreza laboral no es una cuestión de bajos salarios, sino de baja intensidad. Estos pocos días en el empleo o estas jornadas parciales involuntarias. Los grandes perdedores, en resumen, podemos decir que son las mujeres, los inmigrantes y las personas más jóvenes, porque son los que más dificultades tienen para acceder al empleo, incluso dentro del empleo, para acceder a empleos de mayor calidad. Y ahora ya sí. Ya está. Bien, todo bien de tiempo. Gracias. No.
¿Ya? Bueno, si os parece, vamos a intentar en la media hora que nos queda hacer unas preguntas a Begoña y a Lucía por compartir y dedicar 15 minutos a que podáis hacer las preguntas y aquello que os ha llamado la atención, claro, o aquellos aspectos que más os han inspirado aquí. Yo no sé si soy yo o es que oigo un ruido todo el rato, ¿no? Por favor, mirar a ver qué es lo que pasa desde sonido, porque es que hay un ruido todo el rato que es que no deja escuchar bien por aquí, ¿verdad? Sí. Entonces debe estar por aquí. Por ahí. Que no es el murmullo de la gente. Bueno, muchas gracias Lucía y Begoña porque han intentado explicar algo que es muy complejo en un tiempo récord. Y yo sí que le preguntaría a Begoña, ¿no? De la intervención que ha hecho es cuáles serían las recomendaciones que en base a este contexto que has contado nos recomendarías a las entidades como nosotras para reducir o qué aspectos son los que tendríamos que tener en cuenta para ayudar a la gente, para acompañar a la gente en ese proceso de acceso y ejercicio del derecho como es el derecho al trabajo, ¿no? Yo sigo pensando que la orientación y la formación son claves en el acceso al empleo. Entonces hay una parte que tiene que ver con la formación. Como decía Lucía, la formación, cuanto más nivel educativo, más es la facilidad con la que uno accede al empleo, y yo entiendo que muchas de las personas participantes en vuestros programas no son personas que tengan un nivel educativo medio alto. Creo que de las enseñanzas, ya no solo recientes, sino de las últimas crisis, es que las personas con niveles educativos bajos, y a pesar de que ha mejorado mucho, en España seguimos teniendo una tasa de abandono escolar temprano muy elevada. Pues ahora que tengamos un 8, un 10%, nos parecen cifras fabulosas comparadas con las que teníamos en el 2005-2006, pero siguen siendo muy elevadas. Entonces, yo creo que hay una parte, sobre todo en población joven, que habría que tratar de convencerles de volver al sistema educativo, de tener una cualificación básica, porque muchas veces los jóvenes y nosotros, o yo lo veo también en la universidad, ¿no? Que no se creen hasta qué punto la universidad o los estudios les van a facilitar la vida. Entonces no se trata solo de los conocimientos específicos en un determinado punto, sino que se trata de la flexibilidad, adaptabilidad, capacidad de respuesta, etcétera, que vas adquiriendo en ese proceso formativo. Entonces, yo creo que cada vez van a ser más importantes ese tipo de competencias blandas que llaman, ¿no? O, bueno, no sé muy bien cómo hacer la traducción, esas soft skills. Y me parece que también en las personas de baja cualificación las competencias digitales son básicas. O sea, igual que hablábamos de analfabetos para las personas que no sabían leer y escribir, vamos a acabar hablando de, ya se hablaba de analfabetismo digital cuando alguien no sabe manejar un correo electrónico, una página web o demás, pero visto el avance necesitamos saber ese tipo de competencias digitales y cómo responder ante un chatbot, porque nos lo vamos a encontrar de forma permanente, los chatbots están ahí en todos los sitios y porque vamos a necesitar trabajar con ello. Entonces yo entiendo que, por eso un poco contaba, ¿no? En el tema de los colectivos vulnerables, creo que hay que dar tiempo y capacidad de adaptación, que sé que en el ámbito de las políticas públicas nunca se tiene, y menos vosotros, pero es necesario tiempo, hay conocimientos que son necesarios, o sea, pues es necesario, pues si hay que volver al sistema educativo no vas a tener resultados en 6 meses, pero es que va a ser muy positivo para un chaval que tenga 17 años volver al sistema educativo y acabar sacando la educación secundaria obligatoria. Y luego si se mete en un curso de FP básica y que tenga un título de FP básica, pues estupendo y le va a ir, yo creo, mucho mejor en la vida. Pero claro, eso ya supone un itinerario de 3 años. Entonces creo que tenemos que hacer mucha pedagogía, y me incluyo, también en el sentido de que la formación es básica, evitar este tipo de cuestiones también de que no, ahora la formación no es necesaria, no es verdad, en absoluto. El nivel educativo sigue siendo tremendamente importante, lo que pasa es que empezamos a estar en una condición de necesario pero no suficiente. O sea, es necesario
Eso tampoco te garantiza al 100% o al 90% o al 80% que vayas a tener un trabajo para toda la vida, un trabajo digno, etc. Y creo que eso debe complementarse con ese tipo de competencias digitales y sobre todo que te den esa capacidad de adaptación, de saber cómo hacer frente pues, a que ahora me cambian la aplicación y más o menos pues, me puedo arreglar o sé cómo hacer o sé a quién pedir ayuda, ¿no? Pero que eso no se convierta en una barrera que te expulse, por decirlo así. Y lo estamos viendo además en todas las ocupaciones y en todo el rango ocupacional, ¿no? Ahora la IA, que la estamos viendo, está metiéndose en todas las ocupaciones, desde las más básicas hasta a las más cualificadas. Entonces, esa parte de competencias digitales me parece básica, desde mi punto de vista. Bueno, pues ya nos ha dado muchas claves de trabajo que tiene que ver con toda esa necesidad de orientar a las personas en la importancia de la formación y de la cualificación, no de cualquiera, y que es verdad lo que decía, ¿no? Me quedo con la frase de que es necesario, aunque es verdad que no es suficiente, que es lo que muchas veces hemos visto. ¿Y tú? ¿Qué nos recomendarías? Era muy difícil, ¿eh? Bueno, pues así con algunas ideas que sí que traía un poco para comentar. Me parece importante, con esto que dice Begoña de esta labor de orientación, no orientar hacia empleos que estén condenados a la precariedad y a la pobreza laboral, ¿vale? Perdón, como la pregunta era difícil, la respuesta, pues toma. Es que da que hablar mira esto. El murmullo, mira claro, el murmullo. Es normal. Menos mal, hay café luego, ¿no? Para seguir. Bueno. No, a lo que me refiero es eso, ¿no? Como a veces sabemos que lo que funciona en el corto plazo, siguiendo el argumento que daba Begoña, es que igual determinadas mujeres con bajo nivel educativo vayan a los cuidados, porque es como lo rápido, pero lo que vemos es que las ocupaciones de cuidados son contratos parciales, que son mujeres que quieren trabajar más horas, que te condenan en unas temporalidades además que vas encadenando un contrato con otro. Entonces básicamente si le estás orientando hacia dedicarse a cuidar, le estás orientando hacia un empleo precario y hacia una situación de pobreza laboral. Entonces también creo que, y para esto también hace falta quizás una buena coordinación con los servicios públicos de empleo, que por cierto, todas las tareas de orientación, intermediación que hacéis desde Cruz Roja están genial, pero también los servicios públicos de empleo tienen quizás que reforzar más todo el acompañamiento, toda la activación vinculada, sobre todo con las rentas mínimas, ¿no? Que igual también podemos hablar de esto luego. Entonces, que está genial que lo hagáis desde Cruz Roja, pero bueno, que no tiene que recaer fundamentalmente, ¿no? Sino que seáis más bien el apoyo. Entonces, hablando de apoyarse, pues quizás con los SEPEs tiene sentido identificar algo así como las ocupaciones vecinas de las personas tienen unas competencias y a qué te puedes recualificar que no sea excesivamente costoso, es decir, que vale, tú ya tienes unas habilidades, ¿no? Vale, ¿qué se está demandando en el empleo que necesite, no quizás las que tú tienes ya, pero una recualificación que no sea excesivamente costosa? Que a veces hay que hacerla también, ¿no? Porque hay personas que igual necesitan volverse a estudiar, ¿no? Directamente, pero como poder trabajar conjuntamente en una reorientación, una recualificación hacia unas habilidades que realmente luego sí que vayan a tener salidas en el mercado laboral más formal, más estable, de mejores salarios, de mejores condiciones. Y básicamente, y no puedo yo no contar esto aquí, es que hay que evaluar lo que se hace. O sea, es necesario hacer una evaluación integral de los programas que se hacen, no solo un seguimiento de cuántas personas participan, de cuántas, que por supuesto, obviamente eso hay que saberlo, sino es que hay que saber si funciona o no funciona. Es decir, es gracias a este programa, a este curso, a esta formación que se ha insertado esta persona, o es que han abierto un supermercado en su barrio y es que se hubiera insertado igual, ¿no? Entonces, esto es lo que llamamos evaluación contrafactual y como yo la hago, pues yo os la vendo.
Pero es que es básico, porque es que si no, no sabes si funciona o no funciona. O igual le funciona muy bien para unos colectivos, pero no para otros. Pues hay que saber para quién está funcionando muy bien, porque hay cosas que funcionan muy bien y luego hay que escalarlas. Porque además esto no es empiezo a todo el mundo y le doy lo mismo, no, vamos a probar un poco con algo pequeño, vamos a ver qué es lo que funciona en qué colectivos y lo que tenga buena pinta o lo que mejores resultados esté ofreciendo, lo vamos escalando y poco a poco vamos creando como digamos, un registro de buenas prácticas que luego se pueda copiar el vecino también, ¿sabes? Porque también yo creo que tiene sentido aprender unas de otras. Y ya, por decir otra cosa, pues igual toda la parte, que igual esto nos toca directamente, no lo sé, de acompañar, por ejemplo, lo que decíamos antes del CAPI, el non-take-up del CAPI, pues es que igual hay gente que no sabe que tiene derecho al CAPI. Igual es simplemente informar de, oye, ¿sabes que tienes esta prestación? ¿Sabes que puedes acceder, que cumple los requisitos y es que te van a dar 100 euros al mes por cada hijo que tienes? Pues es que eso es súper importante y quizás solo sea pura desinformación. Luego ya el tema de los trámites y de ayudar con los trámites también podemos hablar horas. Pero esa pura desinformación de que la gente no conoce o no sabe que tiene derecho a determinadas prestaciones que ya existen. Muy bien. Bueno, nos están poniendo muchas tareas como organización, ¿eh? Bueno, mirar, otro de los temas que a nosotros nos preocupa dentro del área de empleo y que nos estamos encontrando en los últimos tiempos y nos gustaría saber vuestra opinión, ¿no? Habéis hablado del ingreso mínimo vital, habéis hablado de que ha aumentado el salario mínimo interprofesional y que si se trabaja todas las horas durante un año, ahí es una herramienta de lucha contra la pobreza y se sale. Pero uno de los temas que sale mucho en prensa también y es esto de no me merece la pena trabajar, ¿no? Es decir, es que la gente, como claro, tiene el ingreso mínimo vital o la renta mínima, a la gente no le merece la pena trabajar, o la frase esta tan manida de la gente no quiere trabajar, ¿no? ¿Qué opináis vosotras de esta frase? De esta combinación del ingreso mínimo vital o no, si eso tiene que estar combinado, si es de utilidad, si es necesario, si es un... Las miradas expertas. Lo que quieras. A mí me da igual. Venga, sí, arranco. Venga. Bueno, vaya por delante que es imprescindible que haya un ingreso mínimo vital, ¿vale? Estatal, que sirva de suelo, donde luego ya las comunidades autónomas puedan construir hacia arriba. Eso yo creo que si no hubiese llegado la pandemia no sé si todavía tendríamos uno. O sea que en primer lugar, a tope con el ingreso mínimo vital. ¿Qué pasa? Vale, voy a decir a su favor que es relativamente nuevo, ¿vale? El diseño del ingreso mínimo vital no es tan bueno como nos gustaría. De hecho, antes hablaba del non-take-up del CAPI, que era como el 75% era el non-take-up. En el caso del ingreso mínimo vital está aproximadamente en la mitad, o sea, todavía tendría que llegar al doble de personas de las que está llegando. Entonces esto también igual nos contradice un poco este mensaje, no, es que la gente que lo recibe no quiere, pues si resulta que el doble de gente podría recibirlo y no lo está recibiendo, ¿no? Eso nos rompe un poco este relato, pero como digo, es relativamente nuevo, se implementó a las carreras y una cosa que hicieron fatal cuando lo implementaron a las carreras fue decir que hay que tener en cuenta los ingresos del año pasado y no los ingresos de este año, no los ingresos presentes. Entonces, claro, esto... También he de decir que el IMV se ha ido reformando mucho en estos años, pero esto, por ejemplo, que es algo básico, no lo han corregido todavía, ¿no? Entonces, el IMV tiene su pata pasiva, ¿no? Su pata de garantizar, cubrir unas necesidades básicas, pero desde mi punto de vista es imprescindible que se acompañe de esta otra pata activa, ¿no? Que es esto que estamos hablando, de no olvidarnos de las personas que reciben el IMV, te doy el dinero y hasta aquí, ¿no? Sino que siempre y cuando la persona esté en condiciones de trabajar, que esto es otra cosa, hay mucha gente que recibe el IMV que no puede tener un empleo ahora mismo, ¿no? Pero dentro del colectivo que sí que realmente puede tener un empleo, sí que hay una obligación por parte de los servicios de empleo, debería haberla, aunque no, igual no hay tanto músculo, para poder acompañarles a acceder a este empleo, ¿vale? Es decir, ahora mismo yo creo que los servicios de empleo, como digo, no tienen esa capacidad de poder acompañar a todas las personas que cobran el IMV para activarles, para orientarles. Por eso también Cruz Roja tiene una labor importante, como decía antes.
pero es imprescindible que sí que se haga este trabajo de acompañamiento. El último estudio de la AIREF sí que demostraba que reducía el ingreso mínimo vital, reducía un 12% la probabilidad de volver a trabajar, especialmente en gente de nóminas más altas, de menores de 30 años y de hogares monoparentales. Pero luego los que sí volvían a trabajar accedían a un empleo mejor. ¿Qué quiere decir esto? Claro, son más sibaritas. ¿No? Pues es lógico, ¿no? O sea, tú te esperas a... Como tienes un ingreso, te esperas a un trabajo que te garantice una calidad de vida mejor. Claro, ¿cuál es el problema de que te tengan en cuenta los ingresos del año pasado y no los de este? Que tú, si accedes a un empleo, no sabes qué va a ser de tu vida, porque en general los empleos a los que se acceden son empleos malos, son empleos precarios, empleos cortos, salarios bajos, pocas horas. Es que ¿quién quiere acceder a un empleo malísimo, que encima luego le pueden despedir a la de una semana, a la de un mes, y se queda peor de lo que estaba? O sea, es que los incentivos del ingreso mínimo ahora mismo están desordenados, digamos, están apuntando para el otro lado. Entonces, medidas, por ejemplo, en el caso de Navarra, por ejemplo, esto ya está funcionando. En el caso del País Vasco, los estímulos al empleo funcionan con los ingresos presentes, no con los ingresos del año pasado, ¿no? O lo que decía en Navarra, por ejemplo, empleos muy cortos, empleos de salarios bajos, ni te los tienen en cuenta. Tú cobras la renta garantizada o la RGI, en este caso en Navarra la renta garantizada, y accedes a un empleo de muy pocas horas. Pues es que ni se toca la renta garantizada, muy bien, trabaja, cobra eso poco más y ya cuando se te acabe vuelves y sigues manteniendo tu derecho a recibir la renta garantizada. No pasa lo mismo con el IMV. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú te arriesgas. Cuando accedes a un empleo te arriesgas y eso te quita las ganas de acceder a un empleo, ¿no? Entonces, mecanismos como eso, estímulos al empleo, que empleos muy cortos o de baja cuantía ni se tengan en cuenta, que automáticamente cuando acabes el trabajo tengas derecho a seguir cobrando el IMV. Todos esos son mecanismos que incentivan a la gente a tener un trabajo. Fijaros si hay diplomacia humanitaria para hacer, ¿eh? Y Begoña, ¿tú cómo lo ves? Coincido en lo que ha dicho Lucía plenamente. Yo quisiera añadir el papel de las empresas. Cuando decía que con los jóvenes se les está cambiando el mundo, creo que también está cambiando el mundo porque está cambiando el contexto. Entonces, hay un porcentaje X de empresas, cada uno puede ponerlo mayor o peor o menor, que estaba muy acostumbrado a tener una mano de obra barata y muy disponible. Y eso ha cambiado. Y en esta línea del trabajo digno, pues tenemos derecho a un trabajo digno. Es que las condiciones que se deben ofrecer para que la gente acepte el empleo deben ser buenas, deben ser dignas. Entonces hay una parte que tiene que ver no con la capacidad o con el deseo de aceptar un empleo, sino con que tengo que aceptar. Entonces hay una parte que tiene que ver con eso. Claro, Navarra, País Vasco están sirviendo casi de laboratorio a lo que se podría hacer tanto a nivel nacional como en otras comunidades autónomas en términos de compatibilidad del empleo con rentas mínimas, IMV o demás. Es un tema muy complicado porque da la sensación de que cuando alguien recibe el IMV o una renta garantizada está obligado a coger cualquier empleo. Y no es eso. Creo que también hay una parte de pedagogía de entender qué supone. Entonces, primero, supone ver si estás en condiciones de acceder a un empleo. Hay una parte de perfilado básica, que a veces no gusta excesivo, que tenemos que saber cuántas de las personas que perciben ese tipo de rentas están en disposición de trabajar ya. Y igual no son muchas. Luego hay otras que efectivamente necesitan orientación. Igual que se dice que recibes el IMV, también tienes derecho a participar en una orientación. No se está haciendo. No se está haciendo porque, como decía Lucía, no hay capacidad de garantizar ese itinerario. Y ese itinerario te puede ofrecer un empleo a 6 meses, a 1 año o a 18. Claro. Y en relación con los aspectos burocráticos del IMV, es que hay que entender que cuando la gente está en esa situación de vulnerabilidad, necesita garantizar sus ingresos. Si yo voy a aceptar un empleo de 15 días, que a ver dónde tengo que dejar los niños porque los horarios son espantosos y me cuesta dinero porque me tengo que desplazar en autobús hasta dónde. Eso creo que cualquiera racionalmente diría que no. Pero si luego además tienes que renunciar, porque no hay compatibilidad con el empleo, a recibir esa renta mínima y resulta que vas a pasar 6 meses, 9 meses o 1 año esperando a que se te conceda, entonces no es una cuestión de incentivo o desincentivo, es una cuestión de racionalidad absoluta.
En ese sentido, yo creo que el IMV sí que tiene una cosa muy buena a favor del IMV, no solo por lo que ha dicho, y es, hablando de evaluación, es una de las políticas más evaluadas. Y eso ha ido permitiendo reformar, probablemente necesitamos más reformas, pero ha ido permitiendo reformarlo y adaptarlo a aquello que se veía que no funciona. Entonces, hay un non-take-up, efectivamente, la mitad de la gente que teóricamente debería recibirlo no lo recibe. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, se ha analizado, la IREF, otros estudios que analizan por qué no se recibe. Y luego ha habido análisis experimentales muy interesantes en términos de compatibilidad de la recepción de ese ingreso mínimo vital con la participación en políticas activas, que además, como ha ido a nivel de comunidad autónoma, pues ha habido programas de todo tipo, algunos con resultados más positivos, otros con resultados menos positivos, que nos permiten ir adaptando información y sobre todo haciendo cambios. Una de las cosas, como tenemos la mesa de evaluación luego, tampoco me quiero ir mucho por ahí, pero da la sensación de que los programas son inamovibles. De una vez que se ponen en marcha con determinadas características hay que mantenerlo y que modificarlo es como escrito en piedra. Entonces deberíamos acostumbrarnos a modificarlos sin que eso suponga, primero, sin que eso suponga estar cambiándolos cada 6 meses, porque también hay que dar tiempo a que funcionen, ¿no? Y hay algunas cosas que por no dar tiempo a que funcionen, pues se quitan y se ponen sin más. Pero también cuando tenemos información sí que podemos ir adaptando a ver qué pasa, ¿no? Y sobre todo quitar eso de los desincentivos a trabajar. Creo que depende de lo que te ofrezcan y sobre todo que no se vincule con o es complementario a lo que decía de las generaciones jóvenes. Está cambiando la cultura del trabajo y yo ahí no entro a valorar si es bueno o no es bueno. Probablemente no sea bueno que efectivamente dediquemos toda nuestra vida al trabajo y pensemos que eso es el eje de nuestra vida, pero las generaciones jóvenes tienen una percepción totalmente diferente y se les necesita ofrecer buenos empleos y empleos dignos para que los afecten, cosa que si pueden hacerlo, pues qué suerte tienen. Pues sí. Y una última pregunta que os quiero hacer para entrar luego en el debate, que tiene mucho que ver con lo que decías del empleo y tiene que ver con el tema de pobreza laboral que hablábamos, ¿no? Es decir, nuestro trabajo principal es un tema de acceder y de ejercer ese derecho al trabajo, pero claro, como decíais, tiene mucho que ver con esas condiciones laborales que nos encontramos. Somos los campeones en pobreza laboral, en que los salarios en España son los más bajos. ¿Qué es lo que, porque esto es un tema estructural, o sea, quiero decir que si tú vas viendo a lo largo del tiempo, es decir, ¿qué le diríamos a esas empresas? Es decir, ¿tan mal está nuestro modelo productivo para que pague estos salarios? ¿Tan mal está nuestra economía? Porque en teoría el crecimiento económico vamos fenomenal, pero ahí hay un decalaje entre el crecimiento económico y los ingresos que en el día a día la gente tiene para vivir. ¿Qué nos pasa a nuestra economía? Esta ya sé que es muy difícil. No, yo ahí creo que tenemos que pensar, o las empresas tienen que pensar en qué quieren competir, vía salarios o vía otras cosas. Entonces, no somos un país donde la innovación destaque y las empresas prefieren crecer a corto plazo. Lo vimos en la gran recesión, lo que fácil se creó, fácil se fue. Y de pronto, en 3 años, perdimos 3 millones de puestos de trabajo, casi 4. Tiene que ver con en qué queremos ser buenos y también, ojo, con la disponibilidad a pagar, ¿no? Y voy a coger un poco lo que decía Lucía antes de los trabajos precarizados, ¿no? El tema del cuidado. El cuidado es un sector que va a ir a más por el envejecimiento y por el cambio de modelos familiares, etcétera, etcétera. Claro, la cuestión es cuánto, y lo de valor y precio aquí es muy importante, cuánto vale cuidar a una persona mayor en determinadas circunstancias y cuánto se está dispuesto a pagar por ello. Eso es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. Entonces, las empresas tienen que también poner en el centro si quieren competir vía salarios o vía otro tipo de cosas, vía valor añadido, que es lo que llamamos los economistas, ¿no? Vía innovación, vía ofrecer productos diferenciados, etcétera. Y también, ojo, aquí hay a veces un poco mitos. El incremento del salario mínimo que decía Lucía en el 2019, aquello iba a ser la catástrofe. Se iban a destruir no sé cuántos empleos, esto pues no.
Pues no se destruye, o sea, los análisis que hay, se pudo destruir un pequeño porcentaje de empleo en determinados ámbitos, gente joven y qué tipos de empleos, ¿no? Entonces, la cuestión es cuándo una empresa está en disposición de contratar trabajadores con unas condiciones adecuadas. Porque si no entramos en una subasta a la baja de si yo estoy dispuesto a trabajar por 500 euros, ¿por qué no me dejan? Porque no es un trabajo digno. Punto. Y ya está, y entra en la parte de estamos en derechos humanos. Entonces, la evaluación también pone sobre la mesa que, ojo, incrementar el salario mínimo a unos niveles que ahora están en contexto europeo, etcétera, etcétera, no ha supuesto una debacle en absoluto en términos de empleo. La reforma de 2021-2022 de la temporalidad, que también pues, iba a generar otra debacle, pues resulta que ha permitido renunciar la temporalidad, por lo menos la contractual, a unos términos más o menos estándar en el contexto europeo. Entonces, pongamos los datos sobre la mesa y pensemos qué tipo de empleos estamos creando y hacia dónde queremos ir. O sea, yo no quiero competir biosalarios, porque siempre va a haber otro que lo va a generar más bajo. Llámese China o llámese otra cosa. Tenemos que pensar hacia dónde queremos ir como país. ¿Y tú qué piensas? Sí, o sea, por ejemplo, siguiendo con este argumento, desde las instituciones públicas muchas veces se dan subvenciones a las empresas. Pues igual hay que empezar a dejar de dar subvenciones a determinadas empresas que compiten vía precariedad laboral, ¿no? Igual cuando pides requisitos, ¿no?, a las empresas para elegir, ¿no?, a cuál le das la subvención, tienes que empezar a preguntar por la tasa de parcialidad involuntaria. Oye, ¿en tu empresa cuánta gente tienes a tiempo parcial que no quiere estar a tiempo parcial? Porque es que igual hay que empezar a premiar a las buenas empresas, a las empresas que generan empleo de calidad a jornada completa, contratos indefinidos. O, por ejemplo, se ha financiado muchísima implementación de tecnología que ha sustituido a los humanos. Pues es que igual no hay que financiar a una tecnología que sustituya, sino a una tecnología que complemente. Oye, ¿cuántos empleos vas a destruir? ¿A cuántas personas quieres quitar del empleo si yo te financio esta tecnología? Porque es que si metemos estas variables en la ecuación, empezaremos a premiar a empresas que generen empleo, que incluyan tecnologías pro empleo, que se llaman tecnologías brillantes, que son las que incrementan el empleo, las que tienen buenas condiciones. Así, por decir alguna idea más también. Bueno, luego está el tema de la discriminación en la contratación. A veces depende para qué empleo, es que no se te pasa por la cabeza contratar a una mujer, por ejemplo, si igual estás en la industria, en una cosa muy específica, o viceversa. Si es para los cuidados, es que no se te pasa por la cabeza contratar a un hombre. Pero es que ya vale, ¿no?, de estas ocupaciones de hombres y estas ocupaciones de mujeres, porque al final esto nos lleva a una segregación laboral que es la que está detrás de las brechas en parcialidad, de las brechas en salario, y es la que al final conduce a estas barreras discriminatorias que nos encontramos las mujeres, por las cuales tenemos menos probabilidad de acceder a un empleo o a un empleo a jornada completa. Y luego muchas veces es que no está ni siquiera en el imaginario de las personas jóvenes a qué se pueden dedicar, ¿no? Y esto también es muy importante porque en general las niñas no se ven como ingenieras o como astronautas, ¿no? Y los niños sí, o las niñas se ven más como profes o como enfermeras o médicas, y los niños sí que se ven más con el ordenador o así. Pues igual hay medidas que se han implementado en Francia, que se han evaluado, que funcionan muy bien, de simplemente una especie de observatorio de carreras laborales, ¿no? Bueno, pues es que si quieres sacar una FP de esto o te quieres estudiar esta carrera, te vas a poder dedicar a esto y con estas condiciones, ¿no? Entonces, como abrir el abanico de las posibilidades que tiene una niña te reduce muchísimo, o sea, te rompe la desigualdad de oportunidades y te reduce muchísimo la brecha, la segregación en el futuro, la brecha en estudios STEM. Entonces hay casos de buenas prácticas que funcionan genial para romper todas estas barreras que encontramos. Muy bien. Bueno, habéis visto la cantidad de proyectos, ¿eh?
Bueno, como veis, muchísimos proyectos. Ciertamente los diagnósticos los tenemos bastante claros. Lo que nos ha demostrado es que los datos son muy importantes porque son la demostración empírica de que lo que vivimos en el día a día y en la práctica cotidiana tiene mucho que ver con lo que está pasando, no solamente lo que observamos, sino que llegan y trabajamos con aquella gente que lo tiene más difícil en el acceso y en el ejercicio de uno de los derechos, ¿no? Y como decían, es un tema de cuáles son las mochilas que traemos de origen, cuáles son las mochilas que traemos de nuestra formación, de nuestra educación, de la centralidad que tenemos, que las personas tenemos con relación al empleo o no. Y bueno, que claramente nos ponen retos dentro del área de empleo, pero también del resto de áreas de la organización, de inclusión, de educación, porque esto es imposible abordarlo solamente desde una perspectiva, sino que se necesita un trabajo mucho más integral. Y tenéis el espacio para preguntar, dudas, reflexiones que os haya sugerido Lucía y Begoña. Perdón que os he estado dando la espalda todo el rato. Todas a la vez no. Mira, por ahí hay una. Ay, qué bien. Ahora va para allí. Venga, ánimo. Sí, ahora sí ya sí impresiona aquí, tanta luz y ya todo el mundo. Bueno, muchas gracias por las dos ponencias que me han resultado muy interesantes. Quería saber vuestra opinión como investigadora sobre la edad legal de empezar a trabajar. Claro, porque estábamos hablando de los jóvenes, de su falta de formación y la tasa tan alta de desempleo y esa desigualdad. Entonces estamos viendo muchos jóvenes y muchos jóvenes que tienen entre 16 y 18 años, no han seguido estudiando y además o porque no han querido o muchos y muchas porque no han podido entrar en la formación profesional que querían, por ejemplo, en el caso de esa línea. Entonces quería saber vuestra opinión respecto, porque yo es que muchas veces me planteo si deberíamos de ampliar un poquito esa edad, de si con 16 años, si no quiero seguir estudiando, si estoy preparado o preparada solo con la ESO para entrar en el mercado laboral, pues sin ninguna formación específica, sin ninguna capacitación como las que hacemos en nuestro itinerario. Entonces quería saber un poco vuestra opinión respecto a eso. Gracias. Begoña, ¿te animas? A ver, aquí son dos cuestiones, porque uno es la edad de trabajar y otro la edad de escolarización obligatoria. Para mí son dos cosas diferentes. Yo no tocaría ninguna de las dos, pero porque me parece que tenemos un sistema educativo que ahora mismo incentiva mucho más la enseñanza teórica que la práctica. Por muchas vueltas que le estemos dando a la formación profesional, y ojalá no tuviera la reputación que tiene, desafortunadamente, pero la formación profesional sigue siendo una hermana pequeña y con menor prestigio profesional que la universidad. De tal manera que tenemos un sistema educativo que en general te incentiva a ir hacia la rama más académica, por llamarla de alguna manera, al bachiller, vamos, que a la FP. En mi opinión, creo que deberíamos tener algún sistema que ya hay, pero está muy desprestigiado, la FP básica, para que aquellos chavales, chavalas, estudiantes en general, que no les apasiona lo académico, tengan una opción de ir hacia una parte más práctica y que les ponga más en contacto con el mercado de trabajo. Yo facilitaría esa vía, como vía de, digamos, en el sentido de forzar a alguien que no le gusta estudiar a seguir estudiando contenidos muy teóricos, lo que hace es echarte del sistema, desde mi punto de vista y lo poco que yo pueda haber leído en temas de economía de la educación. Entonces, a mí lo que me parece ahora mismo un problema es que hay muchos chavales que se están quedando fuera de la formación profesional por falta de plazas,
que a veces, no sé si es porque estoy sesgada al ámbito universitario, ponemos el grito en el cielo cuando hay números clausus en la universidad y resulta que no vemos el número elevadísimo de chavales que con 16 o 18 años se quedan fuera de la formación profesional básica o media o superior. Entonces, yo iría por ahí, no intentaría pero creo que modificar, si la modificación de la edad legal de trabajar hacia los 18 te supondría también que tengan que seguir estudiando de forma obligatoria. Si no lo haces hacia una rama más práctica, más vinculada al trabajo, creo que eso puede perder a muchos chavales del sistema. Y hay una parte del abandono escolar temprano que está relacionado con que los chavales no encuentran su sitio y con aquellos que tienen una orientación de quiero trabajar con las manos, por ejemplo, ¿no? Además, bueno, yo es que mi hermano, la EGB en aquel momento, ¿no? Pero es un ejemplo básico que vi mucho en temas cercanos a mí, ¿no? Los chavales que quieren trabajar con las manos, les hablas de las matemáticas o la física desde un punto de vista teórico y se te van y no hay manera de recuperarlos. Entonces creo que deberíamos tener en cuenta una orientación más práctica y que dejáramos de pensar que la universidad es la única vía para un acceso exitoso al mercado de trabajo, que desafortunadamente... Sí, vamos, estoy absolutamente de acuerdo. Es que es lo que has dicho, ¿no? Una persona que se queda a las colas de no poder entrar a hacer una FP, es que le estás condenando, o sea, es que le estás lastrando muchísimo, ¿no? Esto es una situación súper grave en la que yo creo que es importantísimo poner el foco, ¿no? Porque realmente... Igual si no entras a una carrera universitaria, entras a otra, no sé qué, pero es que no estamos hablando de la misma situación, ¿no? De una persona que se queda a las puertas de una FP porque... No tiene alternativa. No tiene alternativa, las consecuencias futuras, la cicatriz que te puede dejar eso es gigantesca, ¿no? Entonces, y luego eso, los casos o sea, lo que creo que también tendríamos como que intentar corregir como sociedad es que nunca, nunca tengan que dejar de estudiar por ponerse a trabajar, ¿no? O sea, yo creo que esto, pues un sistema de rentas mínimas, un ingreso mínimo vital, tiene que servir para hacer de plataforma, ¿no? En estos casos en los que una persona pueda mantenerse en el sistema educativo unos años más, porque es que lo que se dice, ¿no? Incluso hablando en términos ya de retorno económico, es que es muchísimo más barato para una administración pública mantener a una persona joven estudiando durante unos años más que luego corregir a posteriori prestaciones de desempleo, rentas luego ya más tarde, que luego más tarde va a ser muchísimo más complicado volverle a incorporar al sistema educativo, ¿no? Y luego sí que es verdad lo que decía un poco Begoña, que a día de hoy ya parece como un poco lo de quedarte con la ESO solo, ¿no? O sea, es... lo que veíamos antes, ¿no? Esta de la prima salarial por educación, o sea, es que realmente tener solo la ESO ahora mismo te condena bastante. Entonces hay que intentar de todas las maneras posibles hacer distintas plataformas o distintas vías para poder acceder a distintas FPs o a distintos recursos de formación, que igual puedes empezar por una media, luego irte a una superior, incluso puedes acabar en la universidad. O sea, ya hay muchos cauces, pero siempre facilitar que una persona no tenga que ponerse a trabajar por no estar formándose. Pues fijaros todos los retos que nos están poniendo. Se ha oído mucho esto de la orientación profesional, la recualificación, la importancia de ajustar tu propio perfil profesional, las competencias digitales, etcétera, etcétera. Yo creo que, bueno, a lo largo del Congreso, si vais viendo cada uno de los ámbitos y de los retos que hemos ido poniendo y de los ejes, tienen mucho que ver con ir buscando respuestas a estas dificultades. Tenemos una pregunta más para alguien. Por aquí. Ay, perdón. Pues luego. Venga, va. Contestamos Luego. rápido. Bueno, pues otra de las cuestiones que creo que deberíamos reflexionar y que en estos foros se deberían transmitir a quien proceda en las decisiones, pues por ejemplo, otra de las cosas que dificulta el acceso a sistemas educativos de niveles más superiores
hay familias pues, que no se pueden permitir pues, que su hijo haga un ciclo formativo o empiece en la universidad en una provincia distinta en la que tenga que buscar un domicilio, porque las becas pues, no ingresan el dinero de la beca en el mes de agosto para que tú puedas empezar a buscar alojamiento. Entonces, hay familias pues bueno, pues que no pueden permitírselo y eso también es una dificultad añadida a que su hijo o hija pueda seguir formándose. Así es, eso tiene que ver con la desigualdad de ingresos que hablábamos antes. Sí. La tercera pregunta que estaba por allí, perdón, es que no te había visto. Sí, se me oye, ¿no? Bueno, me llamo Juan, vengo de Cruz Roja Madrid. Es una pregunta a nivel de estadísticas. Tenemos gente que ha hecho carrera universitaria, gente que ha estudiado formación profesional, pero existe otra cosa que se llaman certificados de profesionalidad, certificados profesionales. No veo a nivel estadístico cómo influye en el empleo, cómo influye en la pobreza laboral de alguna manera, pero ahí siguen los certificados, ¿no? Y habría que extraer conclusiones para tomar decisiones sobre ello también. Con evaluación. Sí, habría que evaluar, ¿no? Efectivamente. Con evaluación. O sea, yo creo, hasta donde yo sé, el tema es que los certificados de profesionalidad no son un nivel formativo, ¿cómo se dice? Formal. Efectivamente, formal. Entonces no podemos hacer esa comparación. Pero yo creo que las evaluaciones, si quizá en la mesa posterior se tenga algún ejemplo, claro. Las evaluaciones posteriores de los programas que dan lugar a certificados de profesionalidad pueden dar una pista en este efecto. Yo no tengo datos al respecto. Sí, de hecho, hay evaluaciones que muestran que algunos funcionan muy bien y otros no. Entonces, al final es como ir caso por caso analizando lo que ha ocurrido con, ¿no? Y además lo he dicho, también depende qué perfil pueda funcionar mejor. Respecto a lo que decías por aquí antes, sí que hay casos de buenas prácticas, suelen ser entidades del tercer sector o que te financian por anticipado la beca para que puedas tenerla al comienzo y ya luego cuando la recibes la devuelves, ¿no? Que al final es una especie de préstamo gratuito que te desatasca esta situación tan ridícula que no tiene mucho sentido, pero es verdad que lastra muchísimo y es una condena de nuevo para muchas familias. Bueno, si os parece lo vamos a dejar aquí. Como habéis visto hay mucha tarea. Luego vamos a tener una mesa sobre el tema de impacto de las políticas activas de empleo, donde podrás hacer esa pregunta también a los expertos que se pongan aquí, si se ha evaluado el impacto de la formación para el empleo y cuáles son de utilidad para seguir haciéndolos o no. Muchas gracias, un cafetito y por favor puntualidad en la próxima. Muchas gracias.